estamos en el capítulo 2 y estamos estudiando el mensaje que Dios dirige por medio del profeta a las 7 iglesias, 7, como decíamos, a la iglesia, por tanto, universal, pero dirigiéndose concretamente a una de las iglesias que se encuentran situadas en esa línea recta que decíamos era un poco donde seguramente Juan desarrolló su misión. Si la iglesia primera era la de Éfeso, que era la ciudad grande y que se distinguía y era famosa por sus ritos en favor de la diosa Artemisa, la segunda iglesia a quien va dirigido este mensaje del Apocalipsis es la iglesia de la ciudad de Esmirna. Una palabra sobre esta ciudad. Esta ciudad se gloriaba fundamentalmente de su fidelidad a Roma. Había recibido a un grupo de judíos que habían sobrevivido a la destrucción de Jerusalén por medio de los romanos. Y estos judíos se habían convertido en enemigos de los cristianos que formaban el nuevo pueblo de Israel en Esmirna. Había entre ellos, por tanto, una pequeña rivalidad o una gran rivalidad entre los que se creían los ortodoxos, los fieles, los cumplidores, y entre los que, habiendo entendido mejor el mensaje, vivían con la espontaneidad propia de lo que significaba el Evangelio. Vamos a comenzar entonces haciendo lectura al texto que va a servir y va a dar pie a la clase de este día. Está en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, del versículo 8 al versículo 12, y es mensaje a la iglesia de Esmirna, y dice así: al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele, esto dice el primero y el último, el que estaba muerto y revivió. Conozco tu aflicción y tu pobreza, pues eres rico. A pesar de esa pobreza, es la riqueza tu característica. Pues se injurian los que se dicen judíos y son más bien la sinagoga de Satanás. No te asuste lo que vas a padecer, porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de vosotros y sufriréis durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Quien tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor no padecerá la muerte segunda. Pues vamos a ir haciendo un breve comentario a cada una de estas sugerencias que en el mensaje a la iglesia de Esmirna Dios nos va manifestando por medio de este pasaje. Lo primero de todo, fijaros qué bonito, cuando sin decir nombres concretos aclara a quién se refiere. Y lo hace dando expresión a quien es para nosotros el Señor único, el vencedor de la muerte, el resucitado, por tanto, Jesús de Nazaret. Pero fijaros cómo lo cuenta el libro del Apocalipsis. Esto dice el que es primero y último. Primero y último es Alfa y Omega. Alfa es la primera letra
del alfabeto griego y omega la última. Por tanto, se está refiriendo a aquel que es Señor del tiempo, Señor de todo lo que existe, aquel por medio del cual se ha hecho todo lo creado. Es decir, se está refiriendo al Señor de la muerte, al vencedor de esa muerte y al que vive para siempre. El principio y el último, el que estaba muerto porque era hombre y pasó por delante de nosotros, por donde tenemos que pasar todos, pero sin embargo, y está vivo, ha vencido a esa muerte, dándonos un sentido trascendente a nuestra vida, abriéndonos a la existencia para siempre en el reino de los cielos. Y empieza el desarrollo del mensaje de este pasaje diciendo, mira, conozco tu aflicción y tu pobreza. Importantísimo esto. Dice, conozco tu aflicción y tu pobreza, pero sin embargo eres rico. ¿Qué está diciéndonos? Fijaros, nosotros somos tan vulgares que entendemos que rico es el que tiene dinero, ¿no? Y pobre es el que no tiene dinero. Y no cabe en la mente de la gente pensar que un pobre pueda ser el hombre más rico ante Dios por la cantidad de valores que alberga en su corazón. Cuando dice, conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico, está diciéndole el Señor, apruebo tu comportamiento, apruebo lo que vives interiormente, apruebo los valores que tienes, porque eres rico ante Dios, aunque no tengas dinero, aunque no tengas poder, aunque no tengas razones para poder imponerte sobre nadie. Ser rico ante Dios no es cuestión de dineros, de poderes, de medios humanos, sino de valores que se albergan, se anidan en el fondo del alma y que afloran justamente en el comportamiento que debemos mantener para ser testigos, fieles testigos y buenos testigos. Conozco, por tanto, dice, tu aflicción, es decir, estás pasándolo mal, estás sufriendo, eres pobre, pero no temas, eres muy rico a los ojos de Dios. En segundo lugar le dice, los que te injurian se dicen judíos y son más bien la sinagoga de Satanás. Es lo contrapuesto a lo que acabamos de decir. Los judíos son los cumplidores, son los que se mantienen, creen ellos, en fidelidad a las promesas de los padres, de los antiguos. Son los que se han liberado de la destrucción por parte del Imperio Romano de Jerusalén y sus alrededores. Pero sin embargo, para el profeta no son los triunfadores. Es verdad, se han librado de la muerte, de la destrucción, pero no son los triunfadores. Para el profeta, para Juan, son la sinagoga donde habita Satanás, el príncipe del mal. ¿Por qué? Pues porque no cambian el corazón, porque cumplen ni mienten, cumplimiento. Fijaros cuánto nos pasa a nosotros de esto, a la iglesia de hoy. Cumplimiento, cumplimos y mentimos. Cumplimos con los sacramentos, pero esos sacramentos no llegan al fondo de nuestra alma, ni convierten nuestra vida. Cumplimos con los rezos, los preceptos, pero olvidamos
lo importante que tiene que anidar en el corazón la compasión, la misericordia, el respeto por el otro, el sentimiento de que es nuestra propia carne, para tenderle una mano y ayudarle. No podemos conformarnos con cumplir. Es necesario salir de nosotros mismos y arriesgar, aunque nos equivoquemos. ¿Y arriesgar en qué? En el ejercicio de hacer el bien al hermano caído. Los judíos eran la sinagoga donde albergaba Satanás, aquel grupo de judíos de la iglesia de Esmirna, que se habían librado, sí, y que venían triunfantes, y que se gloriaban de ser fieles a Roma, y que cumplían. Pero su corazón no había aprendido lo que era compasión y misericordia. No te asustes, dice en tercer lugar el profeta Juan a la iglesia de Esmirna. No te asustes de lo que vas a padecer, porque el diablo va a meter en la cárcel a alguno de vosotros y sufriréis durante un tiempo. Fijaros, esto es muy importante entenderlo. ¿Cuántas veces en la iglesia oímos a cristianos cuando nos pasa algo que, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué he tenido yo cáncer? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Qué he hecho para que, si yo soy fiel a ti? Si es que ese no es el problema. El problema es que justos e injustos, cristianos y no cristianos, todos estamos sometidos a los avatares de la vida. Si yo bebo y conduzco bebido, estoy haciendo un mal que puede tener consecuencias irreparables, pero Dios no es el culpable de eso. Si yo me quito la mascarilla y vivo con arbitrariedad frente a la epidemia que tenemos, puedo ser causa, medio de contaminación a otros, y no solamente hacerme mal a mí, sino también hacérselo a los demás. Y Dios no es el culpable de eso. Todos estamos sometidos a la misma situación. Unas veces es por los genes en los que fuimos concebidos y nacimos mal. Otras veces es por cómo vivimos y heredamos y contraemos aquello que en el mundo está, como es un cáncer, como es una enfermedad cualquiera. No pasa nada. Hoy Dios dice, unos días de sufrimiento, de cárcel. Pero no temas, no temas. Esta es la diferencia del ser cristiano. Cómo se vive la misma realidad. Hay gente que se desespera. Hay gente que le pide cuentas a Dios. Hay otros que tienen paz en su interior y le dicen al Padre Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Recordemos, como no puede ser de otra manera, un día más a Jesús, que lo pasa mal, que le duele, que está sufriendo, que está en vísperas de lo que sabe que se le viene encima y que es la muerte, y que tiene un dolor tan sumamente grande que hasta gotas de sangre suda. Y cuando reza le dice, Padre, líbrame. Para esto he venido, pero no, mejor que se haga tu voluntad. Yo creo que esta es la clave del sentido del sufrimiento en nuestra vida. Un sufrimiento que puede agobiarnos, angustiarnos, inutilizarnos, o un sufrimiento que puede ser unido a la cruz de Cristo, liberador, sanador, redentor.
con Cristo dar plenitud a aquello que quedó inacabado por bien de los hermanos en la iglesia. Por tanto, no te asustes de lo que vas a padecer. Si tienes cárcel, como algunos de vosotros habéis tenido y habéis sido sometidos hasta la muerte, no temáis. Sufriréis durante un tiempo, unos días. Para el profeta esta vida es poco comparado con la eternidad. Unos días de sufrimiento, un poco tiempo. Al final, los que confían en Dios triunfarán y tendrán la paz. A continuación dice lo importante que es ser fiel hasta la muerte. Y entonces recibirás la corona de la vida. Es decir, en definitiva nos está hablando de la perseverancia. Perseverancia, aunque se haga noche en nuestra vida. Hay gente que dice, es que no siento nada. Pero bueno, ¿y quién te ha dicho que hay que sentir? Eso es parte del condicionamiento del hombre. Pero hay muchas más cosas que sentir. Hay una inteligencia, hay una voluntad, hay una capacidad de comprometerse, hay una sensibilidad, hay tantas cosas. No siento, no pasa nada, persevera. Diste la palabra. ¿Qué importa que ahora haya unas contrariedades? ¿Qué importa que ahora haya una dificultad? Persevera, sé fiel a la palabra dada. ¿No has visto Cristo que en los principios de su vida mortal le dijo a Dios, mira, aquí estoy para hacer tu voluntad, me has dado un cuerpo, dispón de mi vida para lo que quieras? Pues lo mismo nosotros. Hemos optado por Cristo, nos hemos dejado por Él bautizar, hemos sido constituidos en hijos suyos, su espíritu está en nuestro corazón. No importa no sentir, no importa no comprender, no importa estar pasándolo con dificultades. Lo que importa es perseverar y ser fiel a la palabra dada. Y nuestra palabra es, con María, un sí incondicional a Dios. Un fiat. Hágase en mí según tu palabra. Es el mensaje que nos dirige el apóstol por medio del libro del Apocalipsis a la iglesia también de hoy día. No te quejes, habla con Dios, preséntale tu realidad, sí, pídele ayuda, sí, pero dile desde lo más hondo de tu alma, hágase tu voluntad. Merece la pena unos días sufrir para poder gozar en la paz de Dios eternamente. Como veis, termino, en la iglesia de Esmirna se parece también con unas diferencias a la iglesia de Éfeso. Y lo que quiero constatar es que esto es lo que se va a ir repitiendo en cada una de las iglesias. Primero, un conocimiento del apóstol de la realidad que está ocurriendo en la iglesia a la que se dirige. Luego Dios dice lo positivo y lo bueno de la iglesia, lo que están haciendo bien. Inmediatamente le denuncia lo que hay de pecado para terminar invitándole a convertirse. Fijaros qué bonito nosotros recibir hoy este mensaje. Estamos en Adviento. Se nos ha anunciado el gran mensaje, ¿no?, de que Dios viene y viene con ánimo de salvarnos. Y nosotros es verdad que nos hemos sentido denunciados porque estamos un poco aletargados,
metidos de lleno en las cosas del mundo. Y Dios nos dice, despierta, despierta, que tu mente se clarifique, descubre, renueva tu visión del sentido de la vida y empieza a caminar de nuevo por los derroteros que la palabra de Dios nos va orientando y manifestando cada día. Ojalá que el mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna nos aliente, nos descubra la realidad de que no es cuestión de ser cumplidores, sino de llenar nuestro interior de compasión y misericordia, aunque tengamos que sufrir unos días, porque está empeñada en favor nuestro la palabra de Dios que nos tiene garantizada la vida feliz y para siempre. Gracias y hasta el próximo día.